La gran mayoría de cosas que enseño en este vídeo la podéis encontrar y comprar en los links que he puesto en la descripción. Empiezo por lo obvio. Ya que vamos en bicicleta, pues necesitamos un casco y un culote. Sé que hay personas que llevan 2 o 3 culotes para írselo cambiando y que el otro se seque o lo que sea, pero yo llevo solo uno y lo llevo 3, 4, 5 días, lo que haga falta, y cuando lleguemos a un sitio que tenga lavadora, pues lo lavo y ya está. Al principio empecé llevando calzoncillos debajo del culote, pero me he dado cuenta de que así me hago más daño en el culo. Así que llevo el culote, es antibacteriano y todas esas cosas, así que no hace falta llevar calzoncillos ni nada. El culote que llevo es el más caro que venden en Decathlon, que es como 60 € por ahí creo. Tiene una badana de alta intensidad que es para poder llevarlo el máximo tiempo posible, y es verdad que no es de muy buena calidad. Lo hemos tenido que remendar por aquí porque se descosía, y no solo el mío, el de Giant también. Así que bueno, si os compráis un culote, pues no os recomiendo que os lo compréis desde Decathlon. Primera capa. Primero tengo esta camiseta, mangas largas, lana merino. ¿Por qué mangas largas? Porque cuando nos pega el sol, nos protege la piel y así no me tengo que poner protección solar, que no me gusta nada llevar protección solar porque luego si no me ducho pues estoy todo pegajoso, y con las mangas largas pues protege un montón del sol. Siguiente primera capa, camisa de lino preciosa. Esta camisa me la hizo mi madre y está hecha a medida, me queda a la perfección. Otra de mangas largas, aparte de para el sol, también para los mosquitos, porque en zonas donde hay malaria y enfermedades que transmiten los mosquitos, pues mangas largas, mucho mejor. ¿Por qué una camisa? Porque primero, ya tengo una camiseta, y segundo, porque una camisa me la puedo desabrochar lo que haga falta, y si hace calor me entra más aire y estoy mejor ventilado. También al ser de lino transpira un montón de bien, se seca rápido y tiene casi las mismas ventajas que una camiseta de lana merino. Mi primera capa, y la que uso menos, es una camiseta de mangas cortas de algodón. Cuando hace calor y no hay mosquitos y no nos está dando el sol y a lo mejor estamos lavando las otras primeras capas, pues normalmente llevo esto. Lo uso a lo mejor de pijama en un hotel, en un hostal, o simplemente eso cuando estoy lavando las otras cosas. El algodón no es lo mejor, pero como ya he dicho, no lo suelo llevar esta de lana merino o la de lino. ¿Por qué blanco? ¿Por qué todo lo que llevo es blanco? Porque cuando pega el sol, si lleva algo negro, te asa. Las prendas blancas reflejan mucho más la luz del sol, no se calientan y está mucho más fresquito. ¿Qué hace frío? Pues entonces ya me pongo la segunda capa y ya no estoy de blanco. Esta es una sudadera normalita, no tiene nada de especial, desde Decathlon, barata. Me gusta con gorro, porque cuando hace frío te pone el gorro, abriga muchísimo más. Y me gusta con cremallera porque cuando hace calor no me la tengo que quitar, simplemente me abro la cremallera y ya me entra el vientecito fresquito. ¿Que hace más frío todavía y esto no es suficiente? Pues entonces me pongo mi tercera capa. Un abrigo, otra vez con gorro y con cremallera, por las mismas razones que la segunda capa. Este abrigo ya es más gordito, está lleno de plumas o algo así, es de marca Adidas. Cualquier abrigo podría valer, pero este lo he tenido ya por unos cuantos años y me sigue sirviendo. Vale, ¿y qué pasa? Si hace más frío todavía y este abrigo no es suficiente, pues entonces ya recurro a la ropa interior. Pantalones largos y mangas largas. Lana merino. Aparte de usar esta ropa interior cuando hace demasiado frío, lo suelo usar siempre como pijama. Cuando estamos sucios de haber viajado y montamos la tienda de campaña y nos vamos a meter en nuestro saco de dormir, para no ensuciarlo, me pongo esto, y así, aunque mi cuerpo esté sucio, lo que toca el saco de dormir está limpio. Ya esto me preocuparé de lavarlo cuando lleguemos a un hostal o lo que sea. Bueno, y he estado hablando de ropa para el tren superior, pero el tren inferior, ¿qué? Pues mis pantalones principales son estos. Estoy súper contento con ellos, y lo que yo os recomendaría es que sean finitos, elásticos, transpirables y duraderos. Entonces, ¿qué pasa si son unos pantalones finitos o cualquiera? Pues que en la bicicleta, con el roce del sillín, se hace agujero en el culo. Entonces, estos pantalones son de escalada. Hace de escalada, están hechos para que con el roce de la roca
no se rompan, entonces son muy duraderos. Otros pantalones que podrían valer perfectamente son pantalones de ciclismo, sin badana. ¿Por qué creo que sin badana mejor? Porque llevando un culote corto como el que llevamos, con tiranta, arriba te puedes poner las capas que haga falta y si hace calor te lo quitas y punto, y solo tienes que llevar un culote. Si llevas un culote largo o unos pantalones largos con culote, entonces ya ese pantalón o ese culote largo no es versátil, solo te lo puedes poner cuando haga frío. Estos pantalones los llevo absolutamente siempre. Normalmente cuando voy en bicicleta voy solo con el culote, porque con el pantalón, otra vez, cuantas más capas, más fricción y más duele el culo al final. Pero si hace un poquito de frío o si el sol está pegando muy fuerte y quiero protegerme, pues me pongo los pantalones largos y ya estoy mucho mejor. ¿Que hace demasiado frío para estos pantalones tan finos? Pues entonces me pongo la primera capa de pijama. Vale, y ahora estos son mis segundos par de pantalones, que son unos pantalones cortos, súper finos, y los uso como bañador cuando estoy en la playa o en un lago, en lo que sea, porque son tan finos que se secan súper rápido. Y también me los suelo poner cuando se están lavando estos largos y no tengo otra cosa. Vale, y ahora, si llueve, ¿qué? Pues si llueve, pantalón impermeable y parte de arriba impermeable. Cuando están guardados son súper pequeñitos y cuando están abiertos, pues un short vaquero normal y corriente, finito, solo para el agua, no abriga nada, aunque si hace calor y tiene esto puesto va a sudar como un cerdo, pero como capa impermeable, cuarta capa, está perfecto. Calcetines, tengo 4 pares de calcetines, yo creo que con solo 3 estaría perfectamente, pero como los tengo, pues los llevo para usarlos. 3 de los 4 pares son de lana merino y el cuarto par es de alpaca. Cuando hace mucho frío, la alpaca es mucho mejor que la lana merino, es mucho más calentita y cuando está mojado se seca mucho mejor. Estoy enamorado de los calcetines de alpaca. Lo que pasa es que como son tan calentitos, pues cuando hace calor no me los puedo poner. Entonces, aparte de tener otros gorditos de lana merino, que me los suelo poner de pijama, pues tengo unos calcetines normalitos de lana merino y unos calcetines más finitos. Entonces, ¿qué hace mucho calor? Pues ni siquiera me pongo calcetines. ¿Que hace una temperatura normal? Me pongo o los finitos o los normales. ¿Que hace frío? Pues entonces ya me pongo los de alpaca. Y estos que son de lana merino gorditos, los reservo para dormir con ellos. Porque durante el día llevo los otros y los ensucio, y por la noche cuando me meto en el saco de dormir, me meto limpio con unos calcetines limpios. Vale, ¿y ropa interior qué? Pues calzoncillos tengo 3. El primero que tengo puesto, estos calzoncillos de lana merino, igual que estos calzoncillos, también de lana merino, normalito. Y luego tengo estos otros calzoncillos, también de lana merino, más largo, más finito, mucho más cómodo. Estos son mis preferidos, los de Smartwool. Y ya está. 3 calzoncillos de lana merino. Cada calzoncillo lo suelo llevar 2 días, como mucho 3. ¿Qué más? Accesorios. Un cuello, unas bragas, una bufanda, como lo quieras llamar. Un pañuelito, que cuando hace un poquito de frío, aunque sea súper fino, abriga un montón. De lana merino también, que hace calor y estoy un poco agobiado. Pues me lo pongo ahí y estoy más a gusto que nadie. ¿Que hace más frío? Pues entonces ya me pongo también mis guantes, unos guantes finitos, que también me los pondría si el sol está pegando muy fuerte. Son tan finos que no abrigan tanto, solo abrigan un poquito, entonces si están pegando el sol, ahora que lo pienso, blanco estaría mejor, pero si hace frío, pues negro está mejor. Entonces, como creo que la mayoría de las veces me lo pondría cuando haga frío, pues entonces creo que está mejor negro. Si hiciera mucho frío, necesitaríamos unos guantes de verdad gordos y no tenemos, porque nuestra aventura no va a ir por sitio de tanto frío, sino por temperaturas más cálidas. Guantes de lana merino también. Y ahora para el sol, ¿qué pasa con el sombrero? ¿Hay sombrero? Pues la aventura por Marruecos la empecé con un sombrero, pero se me rompió. Y ahora mismo tengo este pañuelo, que estoy enamorado de él, me costó 6 euros, y es un pañuelo de 5 metros de largo, de algodón. Me lo pongo en la cabeza como los saharauis y me protege un montón del sol. ¿Por qué me gusta más que un sombrero? Porque me parece que esto no se va a romper, me sigue protegiendo del sol. Si hiciera mucho sol y me está dando en la cara, también me puedo proteger la cara. Y además cuando no lo llevo puesto,
lo doblo, lo guardo y ocupa muy poco sitio. Vale, y creo que solo me queda una cosa por mencionar, que son los zapatos. ¿Qué hace calor? Mis sandalias. Una sandalia todoterreno, estoy enamorado de ella. Más o menos la mitad de los días llevo esto puesto. Súper cómoda. Si hace un poquito de frío me pongo unos calcetines con las sandalias y estoy estupendamente. Y luego si hace más frío, pues entonces ya me pongo estas botas. Estas botas son unas buenas botas, no son de nieve, son como las mejores que había en el Decathlon para senderismo de montaña. Son bastante abrigaditas, hemos estado en la nieve con ellas y nos valen estupendamente. Y aparte de usarla cuando hace frío, también la usamos cuando el terreno es más rocoso, más inestable, que las sandalias, aunque estén bien, unas botas siempre son mucho más estables y más cómodas. Y creo que ya está. Estas son todas las cosas que llevo yo de vestir. Recordad que la mayoría de cosas que os he enseñado están en los links de la descripción. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like. Si os gusta este tipo de contenido, podéis suscribiros. Si tenéis cualquier cosa que comentar, por favor, ponerme un comentario. Uno de los próximos vídeos que haremos será de lo mismo, pero de lo que llevas ahí. Y nos vemos el viernes que viene. Chao, chao.